Hola a todos, espero que hayan tenido una excelente y bendecida semana. Yo aquí nuevamente trayéndole un mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Busca primero el reino de Dios y toda su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Este ha sido el mensaje que desde que conocí al Señor ha guiado mi vida y soy testigo fiel de que su palabra siempre se hace realidad. Entrando en materia, ya terminamos nuestro ciclo de charlas acerca de oftalmología pediátrica y vamos a iniciar un nuevo ciclo acerca de neurología pediátrica. En ese sentido, en Pedihome siempre contamos con los mejores especialistas y superespecialistas para hablar de cada caso. En esta ocasión nos acompañará el doctor Carlos Bolaño, neurólogo pediatra de la Universidad Nacional. Actualmente es neurólogo pediatra del Hospital de la Misericordia, con múltiples estudios a nivel nacional y en el extranjero en cuanto a la patología del sueño y enfermedades metabólicas. Es la persona más calificada para hablarnos de este tema, hablar de epilepsia. Epilepsia es uno de los trastornos más frecuentes en los niños como causa de convulsiones que le preocupa a muchos padres y por lo tanto este será nuestro tema de hoy. Los dejo con el doctor Carlos Bolaños, espero que sea de su agrado el video. La epilepsia es un trastorno cerebral caracterizado por dos o más ataques epilépticos, es decir, las alteraciones en el cerebro sincrónicas en las neuronas que producen ataques epilépticos. Y la definición más comúnmente conocida es esa: las personas, niños o niñas o adolescentes que tengan dos o más episodios de crisis, como vimos antes, que son sinónimos de ataques epilépticos, tendrán un diagnóstico de epilepsia. Para comenzar, un ataque epiléptico es una manifestación anormal de nuestro cerebro y es una circunstancia en la que varias neuronas descargan al mismo tiempo en nuestro cerebro. Esa descarga al unísono, esa descarga de manera sincrónica de esas neuronas, hacen que nuestro cerebro tenga una respuesta en su cuerpo. Y esa respuesta en su cuerpo puede ser una convulsión, es decir, un movimiento anormal, en el que puede haber un brinco de cierta parte del cuerpo, en el que puede haber movimientos de nuestra cara, alteraciones en el control de nuestra boca, alteraciones en la forma en cómo nosotros pronunciamos o expresamos las palabras, y en otros momentos puede haber otras manifestaciones que no sean convulsivas, es decir, que no tengan esas características de movimiento. Por lo tanto, puede haber unas manifestaciones de ataques epilépticos que sean convulsivos y otras manifestaciones de ataques epilépticos que sean no convulsivos, como las manifestaciones que se llaman comúnmente como ausencias, en las que algunas personas tienen un momento de desconexión, de alteración en el contacto con el medio, con la conciencia, hacen unos episodios de parpadeos frecuentes y no responden ante los estímulos externos. Entonces, sí, bien es cierto, los ataques epilépticos son sinónimos de convulsiones y son sinónimos de crisis. Nosotros llamamos crisis a esos momentos, a esos episodios en los que la persona, el niño o niña, está en un ataque, está en una manifestación de ese fenómeno que más adelante vamos a denominar epilepsia. La epilepsia tiene una clasificación, así mismo como las convulsiones tienen una clasificación. Como veíamos, hay algunos tipos de convulsiones o ataques epilépticos que tienen unas características específicas que podemos ver y diferenciar en las personas. Las epilepsias también tienen una clasificación. Esa clasificación en general nos habla de que hay algunos tipos de epilepsia que son originados en un solo sitio del cerebro, de una sola área del cerebro, y que se llaman epilepsias focales, y hay otro tipo de epilepsias en las cuales nosotros las denominamos como epilepsias generalizadas y que emanan de múltiples áreas del cerebro al mismo tiempo o de un área profunda del cerebro que hace que toda la corteza cerebral dispare al unísono y por lo tanto produzca unas manifestaciones generalizadas también. La mayoría de las veces lo que vemos nosotros y lo que nos imaginamos de las convulsiones o los ataques son las personas que caen al piso y sacuden todos sus miembros, y ese tipo de manifestaciones se llaman crisis generalizadas. Asimismo, la epilepsia tiene en general una clasificación de la causa. Hay causas de epilepsia y hay causas que tienen que ver con lesiones de la estructura propia del cerebro, es decir, pueden ser enfermedades de secuelas del cerebro, lesiones que pasaron durante el embarazo, lesiones que pasaron durante el momento del parto o enfermedades a lo largo de nuestra vida que lesionan y dejan por lo tanto un sitio de secuelas en nuestro cerebro. Y ese sitio de secuelas es el campo desde donde emana la epilepsia. Hay otro tipo de epilepsia, que es aquella en la que no encontramos nosotros una causa en la estructura, en la forma del cerebro, y ese tipo de epilepsias se llaman epilepsias genéticas o epilepsias idiopáticas, en las cuales nosotros creemos que hay una manifestación desde el origen de esas células neuronales, desde la parte más profunda de esas células de las neuronas, que es su genética, desde dónde nacieron, de dónde crecieron. Y esa manifestación genética, pues lastimosamente a algunas personas les deja una huella, y esa huella es
un ataque epiléptico generalizado. Esas son las dos características de clasificación de las epilepsias, en tipo de las epilepsias, desde dónde se emanan y las causas de las epilepsias. Por fortuna, no se pierden neuronas con nuestros ataques epilépticos. Por fortuna, nuestro cerebro tiene una capacidad de limitar ese ataque epiléptico y de no permitir que se perpetúe en el ataque y por lo tanto producir lesión o daño de nuestro cerebro. En aquellos pacientes en que tenemos un ataque epiléptico que es muy prolongado, muy largo, es probable que ese paciente, esa persona, entre en una crisis larga que se llama estado epiléptico. Y lastimosamente en esos estados y solamente en esos momentos hay un riesgo de que nuestra corteza cerebral o nuestras neuronas sufran de un daño, pero la gran mayoría no lo tiene. En términos del pronóstico de la epilepsia, podemos decir que la gran mayoría de crisis epilépticas y la gran mayoría de enfermedades que producen epilepsia son de buen pronóstico. La gran mayoría se controlan fácilmente y la gran mayoría no dejan secuelas en las personas, en los niños o niñas que tratamos nosotros con epilepsia. Es decir, que tenemos una muy buena posibilidad, muy buen chance de tener una vida normal, una vida sin secuelas y una vida sin limitaciones para aquellas personas que diagnosticamos correctamente con epilepsia y tratamos de forma correcta a su vez. El tratamiento de la epilepsia es altamente efectivo. Por fortuna, hoy en día nuestros pacientes, niños y adultos, tienen muchas herramientas para lograr un control de sus crisis epilépticas. Los medicamentos son una de las herramientas mayormente usadas hoy en día y generan hasta un 70-80% de control de las crisis. El medicamento genera una acción positiva para que nuestro cerebro aprenda a no convulsionar, para enseñarle de cierta manera a él que no tenga esas descargas epilépticas continuas o esas descargas sincrónicas por dentro, esa actividad eléctrica que genera todo este caos. Y el medicamento es esencial. Debe ser usado durante largo tiempo y muy probablemente después de ese largo tiempo de tratamiento el paciente quedaría tratado y curado. Hay otras herramientas como los procedimientos de cirugía o procedimientos que tienen que ver con estimuladores tanto a nivel periférico de algunos nervios o estimuladores centrales dentro del cerebro que se pueden usar dentro del procedimiento quirúrgico. Y hay otras estrategias o otras herramientas como la dieta cetogénica que también son altamente efectivas y son usadas. Y afortunadamente todas estas herramientas las tenemos a la mano hoy en Colombia, en nuestro medio, y las podemos usar.